Eso es para el Señor, ¿cierto? Yo le sugiero que así sea. Necesito a los dos machos, si me pueden traer ese, por favor. Mira, se pararon. Ah, es rico compartir con ustedes. Yo me siento joven todavía. No me diga amén, pero me siento, va por dentro. Clos de Pirque, va la buena cepa va por dentro. Sí, relájese un poquito, suéltese. Hemos cambiado la distribución de la silla. Tengo una idea dentro de mi mente en cuanto al formato, en cuanto a la recepción y al diálogo que podemos tener esta tarde. De verdad que creo que quiero hacer algo bastante diferente a lo que hemos hecho normalmente, a dar un tema y una palabra, y quiero tratar de enfrentar este tópico de una manera muy inteligente contigo. Yo creo que esta edad en la que nuestro cerebro vuela más rápido. Yo creo que la edad que tenemos es donde entendemos más rápido y tenemos que sacarle partidos. Las universidades le sacan partido a nuestro cerebro. Y pareciera que a veces en la iglesia es como que en realidad usamos una parte, ¿no? Porque en realidad Dios no necesita ser entendido de una manera lógica ni nada por el estilo. Pero hoy día les tengo un buen desafío. Yo no sé si a usted le gusta tomar apuntes, si es así, tome lo menos posible, tratemos de concentrarnos lo mayor que se pueda. El Titán está grabando la palabra, también hay otro desafío ahí. Usted sabe que todas las semanas levantamos las palabras de los días sábados y sería un muy buen ejercicio que nosotros las escuchemos en la semana. Tenemos tiempo libre, tenemos viaje a la U, tenemos viaje en auto, tenemos tiempo muerto. O sea, yo creo que a las predicaciones de los sábados yo por lo menos me anoto con 15 reproducciones, porque hoy tengo un trayecto largo en el día, entonces aprovecho y ahí voy masticando y masticando la palabra. De hecho, creo que esta es una palabra que podemos seguir estudiando. Ese es el objetivo. Es una palabra que podemos seguir estudiando. Así que los invito a que podamos reproducir el video y bueno, aprender más del Señor Jesús. ¿Trajeron Biblia? ¿Quién tiene Biblia de papel? Con orgullo. Puede levantarla. Bueno, nos vamos a la vieja escuela. Traje 4 Biblias de papel en peligro de extinción. En el formato, ¿eh? No en la palabra. Si alguien quiere, como la iglesia antigua, ahí hay Biblia, levanta la mano y, y la usa, la utiliza. Queridos hermanos, hoy vengo a hablarles de mi tesoro. Lo mejor que tengo, lo mejor que puedo dar, lo mejor que puedo decir, lo que me ha transformado, lo que me ha trastocado, lo que me ha impactado, lo que ha hecho de mí una persona diferente y distinta. Mi tesoro se llama Cristo. Mi tesoro es el Señor Jesús. Ese es mi tesoro. Y eh, especialmente trabajé en esto para poder compartirlos con ustedes. Y yo les pido, como saben, no hay data. Entonces, necesito saber quiénes están con Biblia para ir pidiéndoles versículos, como a la antigua. Entonces, me van levantando la mano y yo les voy dando versículos y lo buscamos y vamos más rápido. ¿Les parece? Manitos, manitos con Biblia. Manitos con Biblia, por acá. Manitos con Biblia, por allá, por allá, por allá. Ya. Sí, por supuesto. A menos que se la sepa de memoria. Teléfono también, sí, disculpe. Yo traje Biblia de papel, pero no para ofender al smartphone, ¿ya? Ni a Huawei. Ah, chiste cruel. Chiste cruel, perdón. Ya, chiquillos, partamos. Juan 5:39. Juan 5:39. ¿Quién lo tiene por acá? El que lo tenga primero me lo lee con voz de trompeta. Juan 5:39. Adelante. Adelante. Perfecto. Está hablando del Señor Jesús y está increpando a los fariseos de la época. Y le dicen, ustedes estudian la Biblia pensando que en la Biblia hay algo para ustedes mismos, pero nadie se ha dado cuenta, por favor, con confianza, nadie se ha dado cuenta que en realidad la Biblia habla de mí, dijo Jesús. En realidad todo lo que se escribió, todo lo que se dijo, hablaba
del Señor Jesús. Podemos encontrarlo escondido de muchas formas y maneras, de muchos tipos, en celebraciones, en cosas, en personajes, en fiestas. El Señor Jesús siempre fue el tópico de la Biblia, desde la antigüedad, el hilo conductor de un pueblo hasta llegar al nacimiento de un Salvador. Y después de ese Salvador, una promesa para los que siguiesen a ese Salvador. Y eso nos alcanza a nosotros. En Mateo 11:13, si alguien lo tiene, Mateo 11:13, me levanta la mano, Mateo 11:13, por favor. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Está hablando eh, el Señor Jesús. Hasta el Señor Jesús, todo fue profecía. Ha de venir un Salvador, un Cordero que ha de morir por vosotros. Isaías habla de él. En el pueblo de Dios, señales, cosas. Pero hasta Jesucristo, hasta Juan el Bautista, todo era profecía. Va a venir uno del cual yo no soy digno. Va a venir uno que como cordero al matadero se ha llevado por vosotros, no abrió su boca, etc. Todo fue profecía hasta Juan. Pero desde Cristo hacia adelante ya no hay profecía de cumplimiento en Cristo, sino que desde Cristo en adelante hay realidad. Todo lo que hablaron de Jesús en el Antiguo Testamento se cumplió en Jesús. Y por eso Jesús dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes, le decía a los fariseos y a los escribas, en medio de la sinagoga. Todo lo que dijeron de mí, todo lo que hablaron de mí, todas las cosas que mi Padre mostró acerca de mí, que habría de llegar uno, ese soy yo, dijo Jesús. Y desde ahora, todo lo que ustedes escucharon de mí se hará realidad en mí. Y cumpliré esta palabra. Y llevaré libertad a los cautivos. Y sanaré enfermos. Y proclamaré el año agradable del Señor. Y en mí se establecerá una realidad hacia adelante. Eso no significa de que no exista la palabra profética hoy en día. Simplemente estamos reduciendo la palabra profética al cumplimiento de la venida de un Salvador. Eso está diciendo. Mateo 11. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Por qué? Porque después de Juan vino la realidad, vino la persona, vino el Salvador. Hebreos 1, 2 al 3. Hebreos 1, 2 al 3. Y al mismo tiempo, ¿alguien? Juan 1, 1 al 4. Hebreos 1, 2 al 3. Juan 1, 1 al 4. ¿Quién tiene Hebreos? Por favor. Sí, Juan 1, perdón, Hebreos primero. Hebreos 1, 2 al 3, me equivoqué yo. Hebreos, por favor. Sí. No ha hablado por medio de su Hijo. A esto, a este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. Hay una versión que dice que en los postreros tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo. Toda la manifestación verbal de Dios se concentra en la persona de Jesús. Ya no a través de profetas. Cuando Dios levantaba a Samuel y decía, ojo, va a venir un castigo porque han sido murmuradores del nombre de Dios. Y venía alguien y se adueñaba del pueblo y rey y lo llevaba a cautiverio. Se levantaba Jeremías y decía, escucho los carros, arrepiéntanse. Cuando habrían de ser llevados cautivos a Babilonia. En Daniel, en Moisés, en todos los profetas menores, hablaban de lo que Dios promovía. Decía, ojo, yo soy el portador de la voz de Dios. Pero desde Jesús en adelante, toda la palabra de Dios se concentra en Jesús. Por eso en los postreros tiempos, Dios nos habla a través de su propio Hijo. Jesucristo es el cumplimiento de esa palabra. La palabra de Dios hoy en día para mí está concentrada en su Hijo. En su Hijo. Eso está tratando de decir. ¿Y quién tenía Juan 1 al 4 por allá? Por favor, con fuerte. Y sin Él, nada.
de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron creadas. Estuvo en el comienzo, creando todo, y se mantiene como el verbo constante, activando y funcionando en el tiempo. Por Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él, nada de lo que fue hecho es hecho. El verbo en el pasado, cumpliendo un presente y un futuro. Por eso es el verbo de Dios, la acción de Dios. Son 4 versículos que ayudan muchísimo a entender la importancia del Señor Jesús. ¿Cuál es el rol del Señor Jesús? Es un tema fascinante. A mí me encanta hablar del Señor Jesús. Llevo algunos pocos años tratando de aprender más de Él y yo creo fuertemente que el cambio de dimensión, un peldaño más de profundidad y de crecimiento y de madurez en la iglesia, ha de llegar por un conocimiento profundo del Señor Jesús. Por eso entiendo al apóstol Pedro hablándole a la iglesia y diciéndole, les ruego que crezcan en el conocimiento del Hijo de Dios. Creo que el apóstol Pablo también lo menciona, a pesar de que no lo noté. Pero algo pasa cuando la iglesia crece en el conocimiento de Cristo. Grandes teólogos piensan que toda manifestación espiritual, todo avivamiento de la iglesia ha nacido y se ha disparado por el conocimiento de la dimensión del Hijo de Dios, por una faceta nueva y distinta. Cuando tú te enfrentas al Hijo de Dios y tú contemplas algo nuevo en Él, provoca un cambio dentro de ti, provoca un cambio dentro de mí. ¿Por qué? Porque es un elemento central dentro del Evangelio. Entonces, la Biblia se trata de tratar de acercarnos al Cristo y nos los trata de enseñar de distintas maneras. Si tan solo nos centramos en los evangelios, tenemos toda su vida y todo su discurso. Y ya ahí hay riqueza. Tú sabes qué le gustó, qué le agradó, tú sabes con quién se juntó, con quién no se juntó, tú sabes lo que el mundo dijo de él, cómo lo trataron. Tú sabes que él vino a lo que se había perdido. A eso vino a él. Lo acusaron de comilón, de bebedor, de amigo de pecadores, de cobradores de impuestos y de prostitutas. A eso vino Jesús. Y no tuvo temor, creo, en ser como ellos, en andar como ellos. No vino a encerrarse en la sinagoga, a demostrar su santidad, sino que vino literalmente a buscar lo que se había perdido. Quiero hacer un barrido muy rápido de varios puntitos que yo le pido al Señor que Él se vaya revelando a nosotros mientras lo vamos leyendo. Por favor, si alguien me puede ayudar con... Esto es Mateo 16 y otra persona que me ayude con Mateo 11:13. Perdón, creo que Mateo 11:13 ya lo leímos. Mateo 16:16. Mateo 16:16. ¿Quién lo tiene? Por favor. Perfecto. Es el relato cuando Jesús dice, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos creen que tú eres Elías, otros creen que tú eres un profeta. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cristo profetizado, el Mesías que habría de venir a salvar. Y Jesús dice, sí, bien, pero te felicito, pero no te lo reveló tu inteligencia, tu carne, sino que mi Padre que está en los cielos te dijo que yo era el Cristo. Hasta ese momento el Señor Jesús, el Cristo, el Redentor, el Salvador, estaba encerrado en un judío de 30 años y se manifestaba limitadamente a través de Jesucristo. Pero cuando el Señor Jesús murió, toda la gloria de Cristo se derramó sobre la iglesia. En su muerte fue el inicio y el puntapié inicial de una explosión increíble de gracia, de verdad, de misericordia, de salvación. ¿Dónde estalló eso? En la persona de Jesús. En la persona de Jesús. Había un envoltorio conteniendo al Cristo dentro de Jesús, de ese judío. Y nadie sospechaba, nadie hubiese sabido que la muerte de Jesús habría de ser el detonante. ¿Cuál envoltorio necesitaba ser roto, destruido,
para que la esencia, para que el contenido que estaba dentro de él se derramara. ¿Cuál envase de plástico que contiene una bebida, una energética, necesita ser roto para que se derrame lo que hay dentro de él? Todo lo externo es contenido, es marca, es desechable, pero la esencia está dentro. Por lo tanto, el Señor Jesús tenía que morir. Hay una canción que dice que Él nació para morir, y es una tremenda verdad. No es cruel, no es descabellado pensar y decir, qué triste como el Señor Jesús murió, o a veces lo graficamos de esa manera en Semana Santa, como que Él no merecía morir. Claro, no merecía morir, pero ojo, tenía que morir. Jesús tenía que morir. Si Jesús no muere, no nace la iglesia. Si Jesús no muere, no hay plenitud, no hay unidad, no hay propósito. Seguiríamos estando como si Él nunca hubiese nacido. Y esa no es la razón. Tipos de Cristo en la Biblia. Tipos de Cristo. Número 1, Adán. ¿Alguien me puede ayudar con Romanos 5:14? Romanos 5:14. Y otra persona, por favor, con 1 Corintios 15:47. Romanos 5:14. 1 Corintios 15:47. ¿Quién tiene Romanos? Romanos 5:14. Dale. Amén. ¿Quién tiene 1 Corintios 15:47? Por favor. El primer tipo de Cristo en la Biblia fue Adán. La primera creación de Dios, el primer hombre. Prototipo del Señor Jesús, perfecto, creado en integridad por Dios mismo, en un ambiente preparado por Dios. Creado para llevar la gloria de Dios, creado para establecer orden en la creación. Es Cristo el primer Adán. Lamentablemente comete un error Adán y se desprende de esa gloria por escuchar la voz de la serpiente. Pero Adán fue el primer Cristo, pero en semejanza de ese Cristo habría de nacer un segundo Adán, que el apóstol Pablo lo menciona de esa manera. El que habría de venir a devolver el orden que se perdió con Adán, con su pecado. Porque por el pecado de Adán entró la muerte al mundo, pero por la justicia de Jesús entró vida al mundo. Por lo tanto, Adán es el primer tipo de Cristo. Si alguien me puede ayudar con Hebreos 12:24. Y otra persona, por favor, Génesis 4:10. Hebreos 12:24. Y Génesis 4:10. ¿Quién tiene Hebreos? Hebreos 12:24. ¿Nadie lo tiene? Dale. Creo que era el siguiente entonces, a Jesús mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor de la de Abel que la de Abel. Perfecto, me equivoqué yo, perdón. Ah, te equivocaste tú. Dale. Perfecto, Hebreos 12:24. ¿Quién tiene Génesis 4:10? Gracias, se lo pelean. Señorita, usted no ha dicho nada. Perfecto. La sangre de Abel clamaba por justicia. La de Cristo justifica. La sangre de Abel clama por justicia y la de Cristo justifica. Por eso Abel es un tipo de Cristo. El punto que está en el episodio de la muerte de Abel fue escrito para poder destacar por la vía de la comparación la muerte de Cristo. Por eso queda registro de lo sucedido con Abel. 3. Abraham. ¿Alguien me puede ayudar con Hebreos 11, 17 al 19? Hebreos 11,
17 al 19. Solo ese. Adelante. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Abraham es un símil de Cristo, porque habría de nacer en algún momento el Hijo de Dios y habría de morir sustituyendo la muerte de Isaac. Muerte que nunca estuvo en el diseño de Dios. Solo era una sombra y una figura de que habría de nacer aquel unigénito que moriría, que cubriría la cuota de pecado del mundo. No era Isaac, era Cristo. Estaba Cristo escondido ahí. Gálatas 4:21. Gálatas 4:21. Y solo eso, Gálatas 4:21 al 31. ¿Alguien que tenga lectura rápida? Gálatas 4:21 al 31. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene de monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Es un relato fantástico. El apóstol Pablo es un experto en hacer comparaciones para que personas como nosotros, que no tienen un pensamiento judío ni una cultura judía, logremos entender episodios importantes del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo está diciendo literalmente que las 2 mujeres de Abraham con las cuales tuvo a Isaac y a Ismael son los 2 pactos. El pacto según el Espíritu y el pacto según la carne. Y el nacimiento del pacto bajo el Espíritu fue Isaac. Y del pacto nacido en la carne fue Ismael. Y está diciendo literalmente que hay un símil entre Isaac y Cristo. Y entre esa confrontación que tenemos hoy día entre lo espiritual y lo carnal. Pero desde la antigüedad, Dios había predestinado que de Isaac se proveyese descendencia para el nacimiento de un pueblo y de una nación. Desde el inicio, Dios había pensado en Jesucristo. Aquí a lo mejor la dejo boteando, pretendo no mandarme ningún carril teológico. Entre Satanás y Jesucristo, Dios provee salvación a través de Cristo y despoja a Satanás desde el cielo. ¿Cuál Ismael es sacado de la casa de Abraham para que no atormentase a Isaac, al pequeño Isaac? Bíblicamente, la Biblia está llena, pero llena de significados. Cómo Él elige al segundo, sí, el segundo Adán, Cristo. Elige el plan B, no Satanás que se rebeló y descendió del cielo, sino a Cristo que habría de ser enviado a los postreros días. Elige al pueblo, elige al segundo. Cuando Jacob está orando por los hijos de José, creo que fue José, bendice al menor. Y la tradición decía que el patriarca debía bendecir al más grande, al primogénito.
y es prototipo de Jesucristo, del segundo, del que vino después, del que vino a reparar el error del primero. Por eso Jacob bendice al menor, pensando en Jesucristo, pensando en que se habría de levantar el segundo que habría de venir con mayor poder y autoridad que el primero, Jesucristo el Señor. Si alguien me ayuda con Hebreos 3.5, por favor, Hebreos 3.5. Si alguien lo tiene, me dice acá. Hebreos 3.5. ¿Sí? Dale. Moisés fue, a la verdad, fiel a toda la casa de Dios, dice el texto. ¿Para testimonio de qué? De que Jesús, a diferencia de Moisés, fue fiel no tan solo como siervo, sino como hijo. Y no tan solo a la casa, al templo y a los judíos, sino a todo aquel que cree en él. Moisés fue fiel en el sacerdocio a la casa de Dios. Jesús fue fiel no como siervo, sino como hijo. ¿Para qué? Para alcanzar no tan solo a Israel, sino a todo el que creyese en él. A todos los gentiles, a todas las personas como nosotros, que sin correr sangre judía por nuestras venas, somos alcanzados por la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Para nosotros. Hebreos 5, 4 al 5, por favor. Hebreos 5, 4 al 5. ¿Alguien lo tiene? ¿Se me cansaron? Adelante. Dice, y nadie toma para sí esta honra, la del sacerdocio, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Por eso tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Todo sacerdocio de Aarón, con sus requisitos y ceremonias, fue registrado como una ilustración del verdadero sacerdocio, del de Jesucristo. Aarón como un tipo de Cristo. Melquisedec. ¿Alguien me puede ayudar con Hebreos 7:3? Hebreos 7:3. Si alguien lo tiene. Era el Señor Jesús. Melquisedec se cree que fue el Señor Jesús. Una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es cuando Él mismo incide en una parte de la historia. No envía un ángel, no envía un mensajero, no envía un profeta. Yo, Jesús, entro a la historia a través de un personaje, a través de una persona real. La descripción de Melquisedec habla mucho del carácter de Cristo, sin padre, sin madre, no tiene principio ni fin. Y dice, permaneces sacerdote para siempre. Es el Señor Jesús. Abraham salió a dar los diezmos al Señor Jesús. Y ahí el apóstol Pablo se manda un carril de esos que uno queda pero loco. Porque Abraham engendra a Isaac, Isaac a Jacob. Y de los 12 hijos de Jacob nacen las 12 tribus. Y de esas 12 tribus sale una que es Leví. Y se establece por ley que la tribu de Leví habría de ser mantenida con las ofrendas de las 11 restantes tribus, los levitas. Y dice el apóstol Pablo una cuestión increíble. Dice, si pudiésemos decirlo de esta manera, Abraham diezmó por Leví, por su bisnieto, porque no había ley de los levitas. Es decir que cuando sale Abraham a darle el diezmo a Melquisedec, que era el Señor Jesús, de alguna manera cumplió la ley con su propio bisnieto, Leví.
Yo sé que tú tienes capacidad para entender eso porque eres inteligente. Pero la Biblia se guarda esas cosas. La fe no es para gente mediocre, ni para gente lenta. No, la Biblia es increíblemente profunda y lógica. Por lo tanto, tu creencia y la mía no está basada en cosas efímeras ni en fábulas lindas, ni en una persona muy linda que vino a morir por nosotros. La Biblia es un libro tremendamente profundo, tremendamente profundo. Y está ahí para también satisfacer una parte dentro de ti que necesita ser satisfecha, tu inteligencia. Tu propia inteligencia. Sí, yo sé, no llegamos a Dios por inteligencia, lo sé. Llegamos a Él por gracia, por salvación y por misericordia. Pero ¿por qué deja esto? Para que personas como nosotros andemos en esa vereda y nos demos cuenta de que esto tiene más lógica y sentido que muchas de otras fábulas que se han escrito históricamente. Sí, tú y yo creemos en una Biblia que tiene un hilo conductor. Lo tiene, créeme que lo tiene. Hablemos de las simientes, ya hablamos de los tipos, hablemos de las simientes. Si alguien por favor me puede ayudar con Génesis 3.15. Génesis 3.15. Y otra persona me puede ayudar con Hebreos 2.14. Génesis 3.15. Hebreos 2.14. ¿Alguien tiene Génesis? No importa que se repita. Al fondo. ¿Y alguien puede leer Hebreos 2.14? Adelante. Ahora sí. Jesucristo es la simiente de la mujer. En Génesis dice, pondré enemistad entre tú, entre el fruto de tu vientre y la serpiente. Y dice, tú le herirás en el talón, dice que era en el pie, pero él te pisará la cabeza. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Está diciéndole a la serpiente que su condenación estaba en el fruto de un vientre de una mujer, que habría de nacer del vientre de una mujer y no de un ángel enviado desde el cielo, sino desde el vientre de una mujer habría de nacer la simiente de Cristo, la cual pisaría en la cabeza a la serpiente. Y dice, bueno, y la serpiente lo herirá, le morderá el talón, creo que dice, o el tobillo, dicen otras versiones. ¿Qué fue eso? Jesucristo participó de sangre y carne para morir en carne y sangre y con eso arrebatar la muerte a Satanás. Por lo tanto, ese lo herirá en el talón fue la muerte del Señor Jesús. El Señor Jesús no vino a traer salvación con una declaración, sino con su propia muerte. Y esa es la herida en el talón. Tú lo herirás en el talón, pero Él te pisará la cabeza. Jesucristo es la simiente de la mujer. Jesucristo es la simiente de Abraham. Génesis 22:18, por favor. Génesis 22:18. Y otra, Gálatas 3:16. Génesis 22:18, Gálatas 3:16. Por favor, Génesis. Adelante. Perfecto. Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. ¿Sí? Dale. Más claro echarle agua, ¿no? Me encanta el apóstol Pablo. No dice tus simientes. Dice tu simiente. La promesa en Abraham era el nacimiento de Cristo.
el apóstol Pablo lo dijo, ni siquiera yo te lo estoy maquillando. Tu simiente, Cristo. El pacto establecido con Abraham fue que de él nacería el Cristo. Nace desde una mujer del linaje de Abraham. Jesucristo es la raíz y el linaje de David. ¿Alguien me puede ayudar con Apocalipsis 22:16? Apocalipsis 22:16. Y una segunda, por favor, Romanos 1:3. Y una tercera, segunda de Timoteo 2:8. Repito, Apocalipsis 22:16, Romanos 1:3, segunda de Timoteo 2:8. Apocalipsis, por favor. Adelante. Muchas gracias. Romanos 1:3. Romanos, por favor. Perfecto. Segunda de Timoteo 2:8. Por favor. Jesucristo descendiente de David. Tenemos que habría de nacer de una mujer, que habría de ser del linaje de Abraham, tendría que ser del linaje de David. 3 pistas para encontrar al personaje incógnito, el Señor Jesús. Hay algo que me rompe absolutamente y es lo que dice Apocalipsis 22:16. No sé si lo puedes leer nuevamente, no sé si lo perdiste. Por favor. Atención acá. Dice, pero he querido escoger, bueno, esta cita bíblica en donde habla de la raíz de David. Jesucristo no tan solo del linaje de David, no tan solo descendiente de David, sino que raíz de David. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo Jesús va a ser la descendencia de David y al mismo tiempo va a ser la raíz de David? O el precesor también de David. Y es que está hablando del carácter profético del Señor Jesús. El Señor Jesús, si bien nació del linaje de David, precedió a David por años, porque estuvo antes que fuese concebido, antes que fuese diseñado. Por eso habla de que el Señor Jesús es la raíz de David, pero no tan solo eso, sino que es el linaje de David. Las dos cosas. ¿Qué le parece si nos vamos a las cosas? Hablamos de los pactos, hablamos de las simientes, hablemos de las cosas. Alguien, por favor, ayúdeme. Hebreos 10, 19 al 20. Hebreos 10, 19 al 20. Segunda voz, Mateo 27, 51. Mateo 27, 51. ¿Quién tiene Hebreos? Hebreos 10, 19 y 20. ¿Alguien? Mateo 27, 51. Dale. De su carne, ojo. Mateo 27, 51. ¿Alguien? Tanto en el desierto como en el templo de Salomón había un velo que separaba el lugar santísimo, la presencia de Dios, en donde ningún pecador podía acceder a ella, porque moría cuando lo hacía. Y cuando el Señor Jesús muere, lo primero que ocurre es que se rompe el velo del templo. Velo que el apóstol Pablo dice que fue su propio cuerpo, su propia carne, se rompió, para que usted y yo tuviésemos acceso al lugar santísimo donde está su presencia. Por lo tanto, el Señor Jesús
es ejemplificado a través de un velo, el velo que separaba el lugar santísimo de los pecadores. ¿Tiene sentido? Tiene mucho sentido. El Señor Jesús como una cosa, el velo. Número 2, el sacerdocio. Si alguien me ayuda, por favor, con Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. ¿Alguien lo tiene? Por favor. Y el 24 también. El sacerdote entraba una vez al año y no podía presentarse delante de la presencia de Dios si no traía sangre consigo. Y esa sangre era presentada delante de Dios y eso agradaba y perdonaba el pecado de un pueblo entero y su desobediencia. Y Jesucristo el Señor, representado en ese sacerdocio, entró una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención, ya no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Y no entró al lugar santísimo construido por manos de hombres, sino que se presentó directamente en el cielo mismo, con su propia sangre, para que a través de esa presentación usted y yo fuésemos perdonados. Usted y yo fuésemos perdonados. Primera de Corintios 10:4. Primera de Corintios. Por favor, si alguien lo tiene. Primera de Corintios 10:4. ¿Alguien lo tiene? Por favor. El versículo 6 también. Perfecto. Está hablando de esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Qué cosas? Por favor, lee del 1 al 4 ahora. ¿Sí? 10, 1 al 4. ¿Cuáles son las cosas? La roca. La roca era Cristo. La nube era Cristo. El maná era Cristo. Cuando Jesús dice, yo soy el pan del cielo, del cual si ustedes comen no volverán a tener hambre. Sí. En el desierto hubo un tipo de Jesús, el maná. Pero el verdadero maná fue Cristo. La verdadera bebida de la cual bebieron en el desierto fue Cristo, de la cual nosotros bebemos hoy. Me acuerdo una vez lo prediqué. Imagínate la inconsecuencia lógica, hablemos de lógica. Vamos en el desierto, una piedra te sigue. Una piedra te sigue. La piedra te da agua. Y no alimentó a la Catedral de la Alabanza. Alimentó a miles durante años. ¿Quién es? Es Cristo. La roca en el desierto era Cristo. La nube que les cubría era Cristo. La columna de fuego era Cristo.
La nube que se movía y ellos levantaban su carpa y se movían con la nube, las que les marcaba el ritmo del desplazamiento. Era Cristo. El que te guía a ti hoy en día es Cristo. El que te da de beber es Cristo. El que te alimenta, el que desciende del cielo para hacer tu provisión, es Cristo. El maná en el desierto. La serpiente de bronce, cuando pecaron, murmuraron contra Dios. Dios le envía una plaga de serpientes que en su veneno los mordía y los mataba. Y la misericordia de Dios, cuando Moisés tiene una oración hacia Dios y Dios le ordena levantar una serpiente de bronce para que cada vez que ellos fuesen mordidos, ellos viesen hacia la serpiente de bronce y sanaran. Eso fue lo que Dios mandó a Moisés. Bueno, ¿quién es la serpiente de bronce? Si alguien me ayuda, Juan 3, 14 al 15. Juan 3, 14 al 15. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien lo tiene? Por favor. Amén. La serpiente de bronce era Cristo. La serpiente de bronce era Cristo, a la cual bastaba el contacto físico, visual, para que no murieses en el desierto. La serpiente era Cristo. Qué extraño, qué contradicción, porque la serpiente siempre ha sido tan satanizada, ¿no? Y Dios, que rompe toda norma, toda lógica, todo sentido común, decide levantar una serpiente en el desierto. La diferencia de esta serpiente es que está salvada y no condenada. Era Cristo, hermanos, era Cristo. Tengo 3 hojas más que compartir. Los pactos, las fiestas judías. ¿Dónde está Cristo en las fiestas judías? ¿Dónde está Cristo en los pactos? Pero no me voy a detener allí, solamente me voy a ir a la parte final, porque creo que, bueno, ha sido agotador estar leyendo, ¿no? No estamos acostumbrados, al menos a esta forma. Quiero terminar con esto y algo que conversé con Gustavo y me bendijo mucho. Si alguien me ayuda con Apocalipsis 1, 10 al 16. Aguánteme 2 minutitos y terminamos. Apocalipsis 1, 10 al 16. Si alguien lo tiene, ¿sí? Aunque sea lo mismo, no hay problema. Apocalipsis 1, 10 al 16. ¿Lo tiene usted? Por favor. Yo no me había dado cuenta que en toda la Biblia no hay una descripción física de Jesús. Eso me lo enseñó el Gustavo, ¿ya? Para que no piensen que se me ocurre a mí. Cuando tú lees la biografía de David, tú lees que era varón hermoso, rubio, de buen parecer, ¿sí? Cuando tú lees la biografía de Moisés, dicen que era hermoso, literalmente que irradió la habitación en donde nació. Y sus padres, al verle hermoso, decidieron no matarle. Y lo pusieron en una cesta río abajo. La historia de Moisés. Pero cuando tú
buscas al personaje principal de la Biblia, Jesucristo el Señor, no hay una descripción física. ¿Fue suerte? ¿Fue al azar? No, hermanos. Acabamos de leer una descripción gloriosa de Cristo el Señor. Ese no era Jesús, ese era el Cristo. Su cabello como lana, de su boca salía una espada de doble filo. En su pecho tenía un cinto de oro que lo cruzaba. Estaba al medio de los candelabros, en su diestra tenía 7 estrellas. Sus pies como bronce pulido, sus vestiduras llegaban hasta el suelo. Y cuando hablaba, su voz era como un estruendo de muchas aguas. Está describiendo a Cristo. El libro de Apocalipsis es exquisito porque trae literalmente una revelación de Cristo, como nadie más lo había señalado hasta ese punto. Y yo me llevé una grata sorpresa, hermanos. Necesito solamente a una persona que tenga Apocalipsis para que me vaya leyendo un versículo a la vez. ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario? Señorita, por favor. Si usted me puede leer Apocalipsis 2:1. Apocalipsis 2:1. Éfeso. Perfecto. La revelación de Cristo es para las 7 iglesias. No se refería a iglesias físicas ni locales, sino a tipos de iglesia. Ahora observa esto. Cuando le habla a Éfeso, da 2 características de Apocalipsis 1, 10 al 16. Dice que le habla a Éfeso el que tiene en su mano las 7 estrellas y el que está al medio de los 7 candelabros. ¿Dónde están esos 2 atributos? En Apocalipsis 1, 10 al 16. Cuando se manifiesta Cristo a la iglesia, se manifiesta en sus propios atributos. Y no tan solo en todos. No habla de la visión completa para Éfeso, sino que para Éfeso nombra 2. ¿Qué nombra para Esmirna? Apocalipsis 2:8. El alfa y el omega, y el que estuvo muerto y vivió. 2 características de Apocalipsis 1, 10 al 16. Para Esmirna no era el que está en medio de los candelabros, ni el que tiene las 7 estrellas en su mano. Para Esmirna era el que estuvo muerto y volvió a la vida, y el alfa y la omega. ¿Qué escribe? Y aquí vamos a ir más rápido. ¿Qué escribe para Pérgamo? 2:12. Tiatira, 2:18. Sardis, 3:1. Filadelfia, 3:7. La Odisea, 3:14. Es increíble que yo no me haya dado cuenta de ese detalle. No por mí, es por la iglesia. Porque nosotros no nos detenemos en esas cosas, son pequeñas. Pero si estamos hablando de un libro que está revelando a Cristo y mayor interés en mí, está hablando de la revelación de Cristo que algún predicador o algún hombre de Dios debe traer a la iglesia del Señor. Porque el negocio de Dios hoy en día es la iglesia. Somos nosotros. Y encuentro increíble, de verdad que sí, que a los 7 tipos de iglesia Él se presente de 7 formas distintas. No sé si son 7, perdón, de formas distintas. ¿Por qué no se presentó con todos sus atributos?
a todas las iglesias. ¿Por qué no se presentó con un atributo a todas en común? ¿Por qué no se presentó sin ninguno a una y con todos a otra? Esa pregunta yo me la hago. La respuesta es esta. El Señor Jesús, desde el principio, desde la profecía, desde el advenimiento, desde los que dijeron que habría de venir, desde los símiles, desde los tipos, desde las fiestas, desde todo lo que habló del Señor Jesús, hasta la profecía hasta Juan, en la misma persona de Cristo y posterior a Cristo en la iglesia, todo se centra, toda la respuesta, toda tu necesidad, todo lo que tú necesitas en la vida está concentrado en cualidades de Cristo. Porque la necesidad de Sardis estaba contenida en características de Cristo. La necesidad de Éfeso estaba contenida en Cristo. La visión completa de Dios para la iglesia, Dios Padre, es que la iglesia sea contenida en Cristo mismo. Y ahí podemos empezar a despojar muchas cosas que pudiesen servirnos en la vida lejos de Cristo. Porque podemos tratar de buscarlo en nuestras propias fuerzas o en lo que creemos que es importante. Pero separados de Cristo no hay vida para la iglesia. Él creó todo y por Él subsiste todo y lo seguirá subsistiendo. Y ahí está el cumplimiento de todas las cosas que hemos leído, de todo lo que hemos mencionado. En el libro de Apocalipsis, cuando se revela a Cristo a la gloriosa iglesia que ha de venir y que se ha de establecer, es Cristo la principal herramienta de Dios para contenerla y para sacarla adelante. Voy a sacar solo un ejemplo. Éfeso. La Biblia habla de Éfeso y Dios reprocha algo de Éfeso. Dice, tengo algo contra ti, que tú olvidaste tu primer amor. Éfeso, dentro de los tipos de iglesia, es una iglesia que tiene muchos flancos de ataque. Están empezando adoración, tienen grupos de crecimiento, tienen misericordia, tienen evangelismo, y es una iglesia activa con muchas ramas donde funcionan en paralelo. Y Dios le dice a esa iglesia que le gusta todo lo que hace, pero le reprocha que perdió su primer amor. Y para la iglesia de Éfeso que perdió su primer amor, hay dos características de Cristo. Número uno, el que está en medio de los candelabros. En otras palabras, Dios le está diciendo a la iglesia que a la iglesia, perdón la redundancia, que perdió su primer amor, la respuesta para esa iglesia es el Cristo que está en medio de los candelabros. El Cristo que es el centro. El Cristo que está entre medio de las iglesias. A la iglesia que perdió el primer amor, la respuesta es recordar y visualizar al Cristo que está en el centro de todo. Son 7 iglesias. Te dejo un lindo desafío. Porque no me las sé todas, sinceramente. De hecho, creo que me sé esa y una más. Pero yo espero que tu corazón haya saltado de pasión por algo así, por un tema como este. Sí, yo sé, no hablamos de cosas tan espirituales. Sí, yo sé, no buscamos una revelación de un versículo en el griego y en el arameo. Sí, yo lo sé. Solo hablamos de Cristo. Yo sé que solo hablamos de Cristo, yo lo sé. La pregunta es, ¿será suficiente? Esa es la pregunta. ¿Cristo es suficiente? Todos nosotros, sentados en nuestras sillas, escuchando una palabra como esta, nos vemos confrontados a entender si realmente Cristo es todo lo que yo necesito. Usted y yo estamos confrontados, porque usted y yo tenemos parte de Éfeso, parte de Pérgamo, de Esmirna, parte de Filadelfia. Hay algo dentro de ti. Y la respuesta es Cristo el Señor. Sí, Cristo el Señor. El avivamiento que se inicia en una generación se inicia por el conocimiento del Hijo de Dios. Por eso se inicia.
por conocerle más, por introducirnos más. Porque Él es la serpiente que se levantó en el desierto, a la cual no podía acudir y obtener salvación. Sí, si estás enfermo, Cristo es la serpiente en el desierto a la cual tú puedes mirar y ser sanado. Si estás deseoso de perdón de pecado, Cristo es el sumo sacerdote que con su propia sangre entró una vez y para siempre al lugar santísimo de Dios para abogar por tu pecado y por el mío. Sí, si estás falto de amor, si perdiste el rumbo en alguna parte, si te desmotivaste o te dañaron, Cristo es el que está al medio de los 7 candelabros. Es Cristo, hermanos. Es Cristo. Es Cristo el Señor. Y yo pensé esta palabra para nosotros. Yo la pensé para nosotros. Yo reconozco que a mí me apasiona, me gusta, pero yo lo pensé en ti, yo lo pensé en nosotros y en nuestra realidad. Y yo creo fuertemente, fuertemente, que el Señor Jesús sigue siendo la respuesta para nuestra vida. Yo lo creo. Yo creo que eso es así. Por lo tanto, la condición actual en la que estamos puede ser por falta de Cristo. Sí. Yo sé que tú te examinas y que piensas. Yo sé que tú ves tus motivaciones. Yo sé cómo las luchas que tienes para venir, por ejemplo. O yo no dudo que en lo profundo de tu corazón haya un deseo grande de agradar a Dios. La pregunta es qué nos pasa en la semana, cuando cedemos más a los placeres y a las cosas que nos gustan. Pero yo sé que en el fondo amamos a Dios. Yo sé que en el fondo no jugamos con Dios. Pero la carne es débil. Pero perdemos el rumbo fácilmente. Somos ovejitas extraviadas en un lunes y en un martes, después de haber comido del buen pasto un domingo. Sí, yo lo sé. Créeme que yo lo sé. Que te prometes a ti mismo seguirle fiel a Dios y fallas rápido, y fallo rápido. Sí, yo lo sé. Y yo sé cómo eso castiga y condena. Yo sé cómo eso cuesta levantarse y uno piensa que salió en victoria y promete algo para Dios y más nos hundimos y avanzamos. La respuesta para ese tipo de vida es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor. Sí, la porción de la iglesia es Cristo el Señor. Por lo tanto, el desafío esta noche es ¿cuánto conozco a Cristo? Ese es el desafío. ¿Cuánto conozco a Cristo? Porque el nivel de conocimiento que yo tenga de Él será el resultado de lo que yo soy. Sí, porque si nos falta fidelidad al Señor, yo te invito a dar un paso más de conocimiento a Cristo. Cuando uno se choca con el conocimiento de Cristo, tú te sientes pequeño, insignificante, tú te sientes privilegiado de que el Dios de la historia se fije en ti, se fije en mí. Y yo creo personalmente que la respuesta a nuestra generación y a esta iglesia y a este ministerio juvenil es Cristo. Yo lo creo, yo lo creo. El Señor Jesús es un tesoro grandioso del cual yo quiero invitarte a conocer. No basta con lo que nos enseñen de Él, no basta con lo que hemos aprendido de Él. Sí, eso es bueno, hermanos. Pero mayor tesoro habrá cuando tú te choques cara a cara con el Señor Jesús. Sí, porque eso te va a marcar. Lo que alguien como yo pueda decir puede aportar, pero tu propia experiencia cara a cara con Cristo es lo que ha de marcar un rumbo en tu vida. Sí, si tú estás sediento de cambios profundos, no es coach lo que te va a ayudar al 100%, es Cristo. Es Cristo, es Cristo. Si estás vagando sin rumbo, es Cristo tu rumbo. La invitación de esta noche es conozcámosle más, conozcámosle más. Sí, porque cuando le conozco más, yo entiendo que necesito más de Él.
Cuando le conozco más, yo entiendo que hay cosas que seguir trabajando. Cuando le conozco más, vuelco mi vida a Él. No porque haya una ordenanza ni un mandamiento. No. Porque lo amo. Porque lo amo. Porque se ha revelado a mi vida. Porque es el Dios de la historia. Interesado en mí. Sí, eso es. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie. Y si me puedes poner una canción de fondo. Nada preparado. Yo te agradezco que bueno, lo hayas vivido conmigo. Yo sé que el formato no es amigable, de hecho, no sé si fue del todo efectivo, siendo sincero, pero quiero que en tu mente y en tu corazón el Señor Jesús haya roto ciertos moldes. Sí, no tan solo es el Dios de mi salvación, también es el Dios de mi corrección. Ya soy salvo. Bendito Jesús por eso. Ya fui justificado. Bendito Jesús por eso. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a trabajar? ¿Con quién me he de casar? ¿Con qué fuerza serviré al Señor Jesús en mi agenda? ¿Cuánto tiempo apartaré de mi agenda para servirlo a Él y para servir a mi prójimo? ¿Con cuánta fuerza voy a amarlo? Lo que nadie puede decidir por ti. Lo que yo no te puedo imponer. Eso tú lo encuentras directamente relacionado al conocimiento del Hijo de Dios. Sí. Yo creo que una porción de Cristo para nosotros es respuesta suficiente para la interrogante más profunda que trajiste hoy día. Yo creo que Cristo es la respuesta. Sí, yo creo que es Él. Yo te invito a cerrar tus ojos y que el Espíritu Santo nos ministre mientras hacemos una oración, ¿te parece? Señor Jesús, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Sí, tú eres el Cristo de mi vida. Tú eres el Señor de mi casa, Señor. Tú eres el destino de mi vida, de mi propósito, Señor. Señor, eres tú. Hacemos tantas cosas, Señor, a diario. Nos movemos en tanta atmósfera y en tantas esferas, Señor. De alguna manera tratamos de hacer lo humanamente posible para cumplir, Dios, en todo. Y nos olvidamos, Señor, que eres tú, Señor, el centro, Señor, el motor, el combustible de lo que soy, de lo que hago, Señor. La falta de consecuencia en mi vida no es falta de voluntad, Señor, sino que es falta de Cristo en mi propia vida, Señor. Sí. La falta de oración en mi casa, Señor, no es pereza ni flojera, Señor. Es la falta de una mirada con el Maestro, Señor. No es religión, no es ordenanza, no es cumplir porque me lo pidieron, no es ser una persona buena porque un grupo determinado me lo pide, Señor. Es amor, Señor. Es amor, es amor. Un encuentro con el Señor Jesús es detonante de vidas cargadas de pasión, Dios, por ti, por tu obra, por tu reino. Un encuentro contigo, Señor, es el detonante para poner mi vida en el servicio del resto, Señor. Yo creo que eres tú, Señor. Y mi oración esta noche junto a mis hermanos es una porción nueva de Jesucristo para nosotros. Una porción nueva de Jesucristo para nosotros. En nuestra propia realidad, Señor, y como vinimos y nos presentamos esta noche, la respuesta es la persona maravillosa de Jesucristo, Señor. Es un llamado abierto para que te encuentres y me encuentre con el Señor Jesús esta noche, con un minuto de sinceridad, con la reflexión en tu mente, cantando una canción, o mientras pasan pensamientos
por tu cabeza. Sí, es el Señor Jesús el que está detrás de todo eso. Es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús. Es la promesa que habría de cumplirse. Es el Señor Jesús. Yo, Señor, me rindo ante ti, Señor. Me he resistido muchas veces, Señor. En mis propias fuerzas, Señor, no funciona, no funciona. Oh, Señor, tú estás a la mano de los que te buscan, de los que tienen hambre. Sí, de los pecadores, de los que cometen errores. Sí, tú estás cercano de los cobradores de impuestos, de los publicanos.